Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a ver lo que son las tablas en Lua. Básicamente las tablas son lo que en otros lenguajes se conocen como arreglos o arrays. Y para crearlas, lo único que se necesita es asignarles un identificador, o sea, un nombre, y dentro de corchetes irían los datos que queremos ingresar en ese arreglo, en esa tabla. Solo que pues Lua no los llama arreglos o arrays, sino tablas. Lo manejan todo con tablas. Vamos a entrar a intérprete y vamos a crear una tabla vacía. Como ya sabemos, hay una función que nos devuelve el tipo de datos de la variable que hemos creado. Entonces podemos utilizarla para que nos diga qué tipo de dato es tabla. Y nos dice que tabla es un tipo de datos table, que es una de las cosas que vimos en los conceptos básicos de Lua, que existía ese tipo de datos. Para asignarle un valor a una tabla o un array en programación general, lo que se utiliza es el índice o la posición de donde queremos que vaya el dato y la asignación del dato. Entonces, por ejemplo, esta tabla en su posición número 1 le podríamos asignar el valor de hola, por ejemplo. Y en una posición número 2 podríamos asignarle otro valor o otro tipo de valor. Por ejemplo, un dato 2, un número entero. Hay una como aclaración que hay que hacer, y es que en la mayoría de lenguajes de programación se empieza con el índice 0. O sea, que este primero valdría 0 y que este segundo valdría 1 y el siguiente 2. En Lua no pasa así. En Lua este es 1, este es 2 y este es 3. Sin embargo, también podemos decirle por medio de este código que en la posición 0 asigne algo, pero él automáticamente siempre asigna el primer valor a una posición 1. Pues cuando lo creamos, por ejemplo, así, cuando creamos un arreglo con datos, el primer dato que colocamos va al índice 1. Pues ahora ya tenemos estos dos datos. Para poderlos ver, lo que hacemos es imprimir, pero llamando al índice de la tabla. Vamos a imprimir, por ejemplo, el índice 2. Ups. Y como vemos, en el índice 2 hay guardado un número 2, que es lo que nos acaba de mostrar. Básicamente así funcionan en la mayoría de lenguajes los arreglos. Ahora Lua le da unas propiedades interesantes. Entonces no solo podemos crear tablas vacías o tablas con datos, sino que cuando agregamos un dato, no solo lo podemos hacer por el índice, sino lo podemos hacer por una clave, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta tabla yo le podría asignar una variable, por ejemplo, posición. Y le voy a decir que esa posición sea igual a un número entero que sea 3. Pues en este momento la tabla ha pasado a tener 3 elementos. Uno que está en el índice 1, otro que está en el índice 2 y otro que está en la clave posición. Es algo diferente. Entonces, si lo queremos imprimir, pues hacemos lo mismo. Le decimos print posición y nos dice que en ese print posición está este dato. También podemos asignarle valores utilizando un punto. Básicamente este punto reemplaza esto que está acá arriba. O sea, yo le podría decir que tabla punto posición va a ser igual a hola. Más bien hola 2. Tenemos un hola.
y al volver a imprimir esto mismo nos va a decir que es sola 2. Podemos reemplazar, si lo queremos ver de alguna forma, es como si pudiéramos reemplazar los corchetes, estos corchetes, estos dos, por este punto, ¿sí? Entonces lo que da después del punto se toma como un string. Entonces tanto lo podríamos imprimir así como lo hemos impreso antes, o podríamos cambiarlo e imprimirlo de esta forma, punto posición, y nos va a volver a imprimir lo mismo. Esa es una de las como propiedades que le asigna Lua. La otra es exactamente pues como acepta tanto índices como posición, pues cuando creemos los arreglos le podemos definir la posición. Por ejemplo, podríamos crear este tipo de tabla, decirle que en el índice 1 va una letra A, en el índice 2 una B, en el índice 3 una C, o que en la tabla 2 en la clave posición 1 va A, posición 2 va B, posición 3 va C. Y se admite este tipo de sintaxis, inclusive se puede intercalar. Entonces podremos crear uno con una tabla que en el índice 1 va a tener una A, pero no le estoy poniendo índice. Aquí le estoy diciendo que en el índice 2 va a haber una B, pero que en tabla.ident va a haber un hola. Y todo esto lo permite hacer Lua, son las propiedades que le da por defecto. Hay una de las operadores que vimos en Lua que nos sirve para mostrar la longitud de un string. Entonces, por ejemplo, si yo tenía una variable A que como mensaje tenía, esto es un mensaje, y cuando yo utilizaba el operador numeral A, él me decía que esta longitud de palabras tiene 18, y si nos ponemos a contar, esto tiene 18. Esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. Esto tiene 18. Eso es lo que hace el operador. Entonces, Lua también lo utiliza con las tablas. Si yo tengo una tabla T, en este caso, la cual le voy a asignar el valor de A, B, C, es una tabla que tiene 3 elementos. Entonces, si yo utilizo el numeral T, lo que me va a mostrar, o me está diciendo que tiene solo un elemento. A, B, C, A. Ya sé por qué dice que solo tiene un elemento. Lo que pasa es que él lo está tomando como un valor nil, porque yo a esta tabla no le dije que esto era un string. Cuando yo lo coloco como un string, ya van a ser 3 tipos de datos que reconoce Lua. Acuérdense cuando hablamos de los tipos de datos. Entonces, ahora sí, al decirle numeral T, me va a decir que lo que tengo dentro de esta tabla son 3 datos. ¿Sí? Tengan más o menos en cuenta que el numeral nos sirve tanto para strings como para tablas, y lo que nos da es cuántos datos o cuánta longitud tiene el string o cuánta longitud tiene la tabla. También Lua agrega unas funciones específicas que son tabla.insert, que lo que nos hace es insertar datos. Por ejemplo, ya tenemos, no sé, un array muy largote creado y un usuario va a agregarnos un dato nuevo, ¿sí? Y nosotros no conocemos cuántos datos hay ya en ese array, ¿sí? Entonces, el punto insert lo que hace es insertar un nuevo dato. Entonces, por ejemplo, tabla.insert T, que en este caso va a ser esta tabla de acá, vamos a agregarle el valor que está acá, el 1, 2, 3, y cerramos. En este caso, si vamos a mirar cuánto mide la tabla,
nos va a decir que ahora tiene un valor de 4. Vamos a imprimir cada uno de los valores para mirar. Print T1. Entonces en T1 está A, en T2 está B, en T3 está C y en T4 tiene que estar el último valor que hemos insertado. Entonces lo que hace insert es insertar un valor después del último valor que se haya insertado. Aunque también lo podemos utilizar dándole una posición. Entonces yo le podría decir que yo quiero que haya un nuevo valor. Vamos a hacerlo. Decirle que haya un nuevo valor en la tabla T, en la posición, digamos 1, con el valor de 1. Y enter. Ahora, si miramos de cuánta longitud es la tabla, nos va a decir que ahora tenemos 5 elementos. Pero ¿qué pasa si imprimimos ahora el primero? Print 1. Nos dice que el primer elemento es 1. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa, o lo que hace internamente, si llegamos a mirar aquí la posición 2, es que lo ha corrido. Entonces, todo lo demás que estaba en este arreglo, que estaba A, B, C, después agregamos un número 4, bueno, un indicador 4 con un valor de 1, 2, 3, quedó acá. Cuando nosotros le dijimos insert en la posición 1, lo que hace es, viene acá, aquí ya hay un elemento, entonces inserta una posición antes, lo pone antes, y a todos los demás les cambia. Entonces ahora este es la posición 1, ahora esta es 2, 3, 4, y el 1, 2, 3 quedó en la 5. Eso es lo que hace t.insert. También tiene otra función que es table.remove, que lo que hace es básicamente eliminar o remover el parámetro que se le pase. Entonces, table.remove. Entonces, igual, ¿de dónde lo vamos a remover? De tabla. ¿Y qué posición? Vamos a eliminar la posición 5, por ejemplo, que es 1, 2, 3. Ahora, si miramos nuevamente cuánto mide la tabla, vamos a ver que ahora ya mide 4. Ya no mide 5, sino que ahora mide 4. Es decir, que ese valor se sacó, se eliminó. ¿Sí? Porque los parámetros que nos pide la función es pues, la tabla y el índice. Entonces, en este caso sí deberíamos saber qué índice es el que queremos eliminar. Hay otra función que también se utiliza para tablas, que es tabla.concat, que hace lo mismo que lo que dice su nombre. Lo que hace es concatenar los espacios en la tabla. Es decir, vamos a y vamos a decirle que tabla.concat t, dos puntos, así como lo tenemos en el ejemplo, y al darle enter, entonces lo que nos dice es que tenemos la tabla de 4 elementos. El primer elemento es 1, punto y coma, el siguiente elemento es A, punto y coma, el siguiente elemento es B y C, así sucesivamente, que es lo que tenemos guardado dentro de la tabla. Para eso nos sirve el punto concatenat. Estas son algunas de las funciones que da Lua para trabajar con tablas. Ahora vamos a ver otra cosa que no alcanzamos a ver en el video pasado, que es el iterador. Una de las funciones que no alcanzamos a ver, que era cómo utilizar for como iterador. Entonces pues vamos a salir aquí del intérprete y más bien vamos a abrir vamos a crear un archivo que se va a llamar tablas.lua. Vamos a abrirlo para editarlo.
Cerramos aquí ya esta terminal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner este por acá, este lado. Y vamos a poner este para guiarnos en este otro lado. Entonces, bueno, vamos a crear una tabla vacía. Y imaginemos que necesitamos llenar esta tabla. Era así, listo, era así. Uy, me faltó el igual. Listo. Imaginemos que queremos llenar esta tabla con 100 números diferentes, que es el caso que tenemos acá. Tenemos una tabla vacía y queremos imprimir el contenido de 100 números. Queremos darle a guardar 100 números. Entonces, pues, primero vamos a mirar que vamos a imprimir en consola qué tamaño tiene la tabla. Pues, para comparar primero, print. La tabla es de puntos. Listo. En este momento, si corremos este código, vamos a correrlo. Está un poco más arriba. Vamos a hacer el UA. 3 tabla. Punto Lua. Entonces nos dice que la tabla es de 0. ¿Por qué? Porque solo la hemos creado y es una tabla vacía, no tiene ningún tipo de dato. Entonces vamos a llenar 100 valores de una tabla, pero sin necesidad de escribirlos. Entonces vamos a hacerlo con un ciclo for. Entonces dejémoslo así, igual a 1. Nos vamos a detener en 100, por ejemplo. Pero lo que vamos a llenar es la tabla. Tabla y va a ser igual a i. Entonces, ¿qué se le está diciendo? Se creó una variable que empieza en 1 y va a ir hasta 100 en pasos de a 1. Recordemos que podemos ponerle aquí el paso que queremos que puede ser de 1 en 1 o de 1 en 2. O, bueno, el número que le demos, por ejemplo, 2, entonces serían de 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4, dependiendo de lo que le pongamos acá. Si no le ponemos nada por defecto, él toma que es 1. Entonces, en este caso, de 1 a 100, él va a llenar estos valores. Entonces, ahora volvamos a hacer este mismo print de arriba para mirar cuántos valores tiene la tabla. Guardemos y volvamos a ejecutarlo. Entonces, primero la tabla tenía 0, que fue cuando la creamos, que fue este print. Vino, hizo el ciclo for, y ahora tenemos 100 valores. Entonces, ya tenemos 100 valores. Ahora pensemos que lo que nosotros queremos es imprimir estos 100 valores. Entonces, lo primero que se nos vendría a la cabeza sería hacer lo siguiente. Hacemos un for acá de 1 a 100, pero esta vez no vamos a asignarle nada a la tabla, pero queremos imprimirla. Entonces, vamos a imprimirla. Print, cerramos aquí el paréntesis y listo. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar el código. Pero sí, vamos a ejecutar el código. Listo. Como ven, ahora nos ha impreso los números del 1 al 100, porque es lo que se estuvo guardando y fue la variable que le dijimos. Esto es lo que se haría normalmente, pero hay veces donde no queremos o bueno, donde no es tan fácil hacerlo con un ciclo. Entonces Lua implementó un ciclo iterador para esto. Entonces, con ayuda de otras funciones podemos imprimir de una forma muy rápida lo que está dentro de una tabla. Entonces, ya hemos visto la vez pasada que teníamos una función for numérica, que fue la que acabamos de hacer, pero hay otra función for. Vamos a ponerle acá, en este caso, que se llama ipairs. Bueno,
unas funciones aparte de la estructura de control for. Hay una función que se llama ipairs. Entonces es como tener una pareja de datos, ¿sí? Entonces lo que nos hace es, nos da un índice de la tabla y nos da el valor de ese índice. Funciona en pares, ¿sí? Entonces lo que deberíamos crear es un índice, una variable índice y una variable valor. Ahora vamos a ponerle que la función ipairs tabla voy a cerrar aquí paréntesis. ¿Y qué va a hacer? Pues esta vez va a imprimir i, b, que son, va a imprimir i, b, que serían, digamos, las variables, pero aquí las declaramos como índice y valor. Entonces va a imprimir índice y va a imprimir valor. Vamos a ver si funciona. Entonces vamos a ejecutar. Tengo un error tengo un error acá, porque no queremos imprimir una tabla con un índice y con un valor. O sea, con, digamos, la función ipairs va adentro de la tabla, y lo que tenga esta tabla aquí guardada, entonces me va a imprimir el índice y ese valor. Entonces no tengo que imprimir la tabla, porque le dije que imprimiera tabla índice como valor. Entonces ese índice como valor no existe en la tabla, no es un argumento válido. Por eso fue que me dio el error. Guardamos, vamos a limpiar, vamos a volver a ejecutar. Entonces ahora vemos que primero era 0 porque la creamos, después la llenamos y tuvo 100, que fue lo que imprimimos. Y ahora con este for, él nos está trayendo lo que es la clave, o el índice mejor dicho, 1, y el valor que tiene guardado esa tabla. Entonces sería el 1, posición 1, valor 1. Básicamente eso es por lo que tenemos números. Si nosotros, por ejemplo, hiciéramos aquí un table.insert, entonces tabla, vamos a darle la posición 50, por ejemplo, 50, coma, y le vamos a dar un valor de value y lo guardamos y lo volvemos a ejecutar. Ahora en algún momento del código, que fue la posición 50, va a aparecer un valor string que se llamó value, que es el número que está acá, ¿sí? Entonces ipairs lo que hace es devolvernos estos dos valores, el índice y el valor del índice, ¿sí? Eso es lo que significa que trabaja en pares. Pero entonces tenemos un problema con la función ipairs. La función ipairs funciona cuando solo se trabaja con índices. Si yo, en vez de insertar este valor, le digo más bien que sea un table.valor igual a hola, vamos a guardarlo. Al ejecutar este código con ipairs, este hola no nos va a aparecer. ¿Por qué? Porque le está tomando el índice. Sin embargo, ejecutémoslo. Limpiemos aquí, claro, y ejecutémoslo. Como vemos, va 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 100. Y en ningún lado vemos el hola. ¿Por qué? Porque él toma en cuenta el índice. Y acá hay otra cosa interesante. Como vimos, el operador de longitud nos devuelve el tamaño de la tabla, solo que nos lo devuelve si esa tabla
se está trabajando por índices. Entonces no vemos el hola, pero el hola está guardado dentro de la tabla. Aquí tuve un error, que es tabla, punto, valor. Sin embargo, volvámoslo a ejecutar y revisemos. Listo, no pasó nada. Me equivoqué aquí con el variable, pero ahora no ha cambiado nada en lo que dije, por lo que estaba creando como una tabla que se llama table. Eso era lo que había hecho con el anterior código. Entonces fue aquí un pequeño error, pero bueno, lo mismo. Aquí ya hemos agregado esta variable, este string hola a tabla con una llave valor, pero igual no nos aparece acá. Entonces existe otra función, que esa función se llama parse, sin la i. La función se llama parse. Hay que arreglar eso acá. Entonces vamos a imprimir, pero ahora utilizando parse. Vamos a limpiar acá y vamos a darle a que lo ejecute otra vez. Ahora vemos que aquí ya nos aparece un valor y un hola. Lo que él hace es, no importa qué tipo de tabla tengamos, qué datos tengamos, podemos tenerlos así con índices o podemos tenerlo con claves, pero al utilizar parse, él va a pedir una clave y un valor. Entonces igual se definen dos variables y él nos va a devolver la clave, que puede ser tanto un índice como la clave, y el valor que tiene ese índice o esa clave. Entonces en este caso sí nos devolvió todos los valores que le hemos metido a la tabla. Y eso es todo por hoy.